Y vamos a aprovechar este dibujito que ya es conocido por ustedes. Aquí están dos polos, aquí se genera un campo magnético, en su interior está sumergida una bobina, esa bobina en este caso se va a estar moviendo en sentido antihorario, y cuando eso sucede, pues evidentemente en los extremos de esta bobina aparece un campo, una tensión inducida que viene dado en función de esta ecuación, que ustedes recordarán que es la ecuación de Faraday escrita vectorialmente. ¿Qué es lo nuevo ahora? Bueno, que esta espira está siendo recogida, la tensión que ahí se genera a través de estos anillos colectores. Y están unas escobillas que las escobillas son simplemente conexiones de carbón que son muy suaves y permiten recoger la tensión, y por aquí pasaría corriente por la tensión que se genera aquí, que es la que se está generando en los extremos de la espira. Si esto fuera, eso es cuando funciona como generador. Aquí está acoplado algo que la hace girar. Si por el contrario nosotros aquí aplicáramos tensión, entonces esto giraría. Ahí funcionaría como motor. Lo interesante aquí es que con este tipo de conexión realmente se produce una corriente que varía en el tiempo, es una corriente alterna. Pero como estamos hablando de corriente directa, esta tensión alterna tenemos que rectificarla, es decir, que pase en un solo sentido. Para eso se colocan, observe que cambió los anillos colectores, ahora hay un solo anillo, pero que está dividido en dos partes, por eso es que esto se denomina delgas, porque pueden haber muchas delgas, ya explicaremos por qué. Y la separación entre delgas es a través de un aislante. ¿Qué sucede? Que cuando esto gire, observe que cuando esto se mueva, siempre este lado va a ser, por ejemplo, el lado positivo y este va a ser el lado negativo. Y va a aparecer una rectificación. No le vamos a hacer mucho caso a esta parte en lo que se refiere a estudio, porque ya esto se hace de manera electrónica. Y no tiene mucho sentido que tratemos de algo que ya no se utiliza de esta manera. Aparte que el mantenimiento de estas cosas es muy complejo. Entonces vamos a ver el circuito equivalente del motor de corriente continua. Este circuito equivalente se caracteriza por lo siguiente. Vamos a discriminar cada uno de ellos. Está la resistencia del campo, está la inductancia del campo que genera el flujo. Recuerden que las inductancias, cuando estamos trabajando en corriente continua, realmente son un cortocircuito. Lo único que influye aquí es su resistencia interna, una resistencia de ajuste para regular la corriente que pasaría por aquí. Y de este lado tenemos la tensión generada, la caída de voltaje en las escobillas, la resistencia de la armadura o la resistencia del estator y la salida. Cuando esto funciona en este primer caso, que vamos a tratarlo como motor, aplicamos tensión aquí, la corriente pasa por aquí y esto se va a mover. ¿Y qué es la diferencia entre esto y esto? Bueno, que aquí se agrupó esta resistencia más esta, y que de este lado la tensión que representa la caída de las escobillas quedó a través de esta resistencia. Siempre en las máquinas, recuerden ustedes que la tensión inducida es función del flujo que se genera en el campo y la velocidad con que se mueve el rotor. Eso da el voltaje interno generado. Y el par inducido también es una K. Esta K son las características de la máquina por el flujo, por la corriente I sub A que pasa por el inducido. Eso es lo que da el par. Y la regulación de velocidad, observen que es idéntica a la que conocimos en el caso de la máquina sincrónica, que es velocidad sin carga menos velocidad full carga entre velocidad full carga por 100. Y aquí está el comportamiento. También aquí hay saturación, donde se dibuja
la corriente de campo contra la tensión inducida. Hay varias formas de conectar los motores de DC. Esta primera, fíjense ustedes que el campo y la tensión del estator están separados. Mientras que en esta conexión están en paralelo. Por eso es que esta conexión se llama motor en derivación. Porque es una sola tensión, supongan que sea el motor, y en paralelo está el estator y el rotor, que el rotor, recuerden que es el que produce el campo. Bueno, y aquí están las ecuacioncitas que nos permiten decir que I sub L es I sub A más I sub F, y que B sub T es la suma de esta tensión más esta caída. Y también pusiera a hacer aquí también la misma situación. Sería la corriente I sub F por este valor de R y por este valor de R, porque recuerden que las inductancias en estos casos no son más que cortocircuitos. Y vamos entonces a continuar con un ejemplito, ¿no? Se tiene un motor en derivación de 50 HP, 250 volt, 1200 RPM, ¿sí? Está la resistencia del inducido, que es 0,06. La resistencia total del campo, que está aquí, nos dicen que son 50 ohms. Nos dicen que el motor funciona a una velocidad en vacío de 1200 RPM. Nos dicen que hay 1200 vueltas en el devanado de campo. Y nos piden que calculemos la velocidad del motor cuando la corriente I sub A en un caso vale 100 amperes, en otros casos 200 y en otros casos 300. Y que con estos datos dibujemos las características del par velocidad. Realmente lo que tenemos es que hacer uso de esta ecuación, que es esta ecuación, como no cambió el campo, es K, que es la característica de la máquina, por el flujo, por la velocidad para esta situación. Y aquí A sub 1 es K para la velocidad que llega bajo estas circunstancias. Como el flujo y la característica de la máquina no han cambiado, esto se va y tenemos una relación que nos permite calcular la velocidad. Una vez que también podemos conocer la I sub A, que es I sub L menos I sub F. Un momentico para que ustedes vean. I sub A es esta corriente menos esta corriente. Entonces, me fui para arriba, disculpen. I sub L, y aquí es B sub L sobre R sub F. Bueno, los I sub L son conocidos. Eso da 95 amperes para un caso. Para el caso de A sub 1 se sustituye aquí y nos da 244,3. Luego lo hacemos para una I sub L. Aquí lo hicimos para 100. Aquí para 200 nos da un nuevo valor, siempre usando la misma ecuacioncita, y podemos calcular las velocidades. Ya que tenemos los G sub A, los podemos sustituir aquí en función de N1 y tenemos las dos velocidades adicionales. Y el par inducido lo podemos calcular a través de esta ecuación, que ustedes la conocen perfectamente. Y de allí nos da este gráfico donde tenemos par inducido contra la corriente, la velocidad RPM. Y bueno, esa partecita no tiene nada especial. Vamos con el motor en serie. El motor en serie es este que está aquí. Fíjense ustedes que el arrollado del campo y el arrollado de la armadura o del estator están todos en una misma, alimentados uno a continuación de otro. Y aquí está cuando el motor se le dice que es compuesto, que ahora no está de esta forma. Fíjense que los elementos aquí todos estaban en serie, aquí hay algunos en paralelo. Y hay que tomar muy en cuenta lo siguiente cuando se toman estos casos. Aquí están estos punticos, es igualito que cuando nos enseñaron en
transformador. Si aquí la corriente entra, fíjense que hay un punto, y aquí también la corriente que viene bajando, que es ISO-F, también entra, entonces esto se dice que es un compuesto acumulativo porque se suma el campo. Mientras que si por aquí ella sale, es el cuadradito este, y por aquí está entrando, se dice que es diferencial. Recuerden que el que se sube o se resta depende de la forma como fue arrollado estas bobinas en el núcleo o en el rotor. También observen un detallito. Fíjense ustedes que aquí la bobina del estator está de este lado, mientras que aquí está de este lado. Bien, cuando sucede eso, esta primera conexión se dice que es derivación larga, y cuando se hace esto se dice que hay una diferencia, una derivación corta. ¿Eh?